soy Erika Reola. Y yo, Fabiola Picasso. Y te invitamos a escucharnos todos los miércoles en punto de las 12 del día en Un Par al Aire. Un espacio de entrevistas, palabras y sentido. Un programa con temas de actualidad donde tu voz es lo que importa. Acompáñanos en cada charla con invitados especiales. Hola amigos, ¿cómo están? Ya es miércoles, ya son las 12 de la tarde y estamos aquí con todos ustedes en este súper programa, su programa, ya lo saben. Y hoy queremos dar muchísimo tiempo a nuestro invitado. Es alguien que ya queríamos que viniera. Vamos a recordar que él ya estuvo con nosotros vía Zoom, ¿verdad? Lo tuvimos también dando una plática padrísima. Y Fabi, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal va pintando tu semana? Pues bien, con un clima caluroso, ¿no? Que de repente nos alenta un poco. Sí, ya sé. A mí como que me baja un poquito, pero bueno, súper rico. La verdad es que hoy con un tema súper interesante, con esta cuestión de las enfermedades, que la mayoría de nosotros siempre estamos con este asunto de que algo nos duele, alguna enfermedad tenemos, pero vamos inclusive algunas veces al médico y resulta que no tenemos nada, que no nos encuentran nada, que nos dicen, tu problema es psicológico, ¿no? Entonces, el día de hoy venimos a hablar precisamente de esto. Sí, está increíble. Y bueno, con alguien súper especial y un experto en este tema, que bueno, ya lo presentamos la vez pasada, pero tenemos que volver a hablar de quién es él y que nos hace el honor de estar en este sitio. Bien, él es Edgar Mendizábal, empresario, conferencista, biopsicoterapeuta, creador de la institución número 1 a nivel nacional en la organización de eventos y promoción de salud emocional, Memoria Emocional. Investigador de la psicosomática clínica para formar a los más eficaces terapeutas y sanar así a miles de personas. Reconocido en Latinoamérica y USA por su trayectoria de más de 15 años como experto en salud emocional. Socio, amigo y organizador del Descubridor del Yaciente y creador del Transgeneracional, el Dr. Salomón Selam. Realizó la maestría en psicosomática con el Dr. Selam y acumula al día de hoy más de 70 seminarios estudiados a su lado. Cuenta con más de 2,000 horas de especialización entre psicosomática, descodificación y psicogenealogía. En la práctica terapéutica tiene más de 10,000 horas de terapias en psicosomática y descodificación. Edgar Mendizábal es reconocido por haberse formado con los más grandes maestros en la materia como Christian Fleche, Enric Corbera, Guillaume Salés, Salomón Selam, entre otros. Ha brindado ponencias a lo largo de todo el territorio nacional, a nivel internacional, ¿cómo se pronuncia? Perdóname. Bien, en Florida, en McAllen, en Santo Domingo, Bogotá y Colombia. Bienvenido, Edgar. Gracias. Un honor tenerte aquí. Gracias. Bastante rimbombante el currículum, pero no es tanto. La verdad es que es poquito el tiempo porque hay mucha gente que hoy se dedica a esto y tienen muchos años, 30, 40 años en esto. Y nosotros aquí en México tenemos de tener esta conciencia 15 años, 15, 16 años. Es muy poquito el tiempo que tenemos aquí en México y en Latinoamérica de todo esto. Entonces, la verdad es que es poquito. Pero bueno, bienvenidas ustedes también. Les doy la bienvenida. Estoy muy contento porque tenía yo una deuda aquí con las chicas porque me dicen, vamos a tener un programa y yo, pues como todo ya es... Pues, ¿digital? Sí, digital y vía en línea. Dije, pues... Me puse mi pijama más bonita para la entrevista y cuando me dicen, no vas a venir al programa, dije, oye, te estamos esperando. No vas a llegar. Pues si ya estoy conectado, pásenme la liga. No hay liga, hay que venir. Y bueno, pues estoy aquí, así que gracias. No, gracias al contrario a ti, Edgar. Mucho gusto que estés aquí. Y este fue un tema que nos estuvieron pidiendo mucho aquí en el programa porque muchas personas están muy preocupadas por este asunto de los síntomas, ¿no? Que luego a veces presentamos. Y que escuchamos en muchas ocasiones este asunto de escucha tu cuerpo. Entiende por qué te pasa lo que te pasa. Y no es solamente me duele algo, voy al médico y me tomo la pastilla que me va a quitar el dolor, sino entender, comprender, saber qué es lo que pasa detrás de un síntoma, qué se esconde en eso. Mira, quiero antes de iniciar y hablar de descodificación de las enfermedades, entender un principio que es como universal. Las cosas suceden, estemos o no conscientes, ¿no? Hace, ¿qué te gusta?
20,000, 50,000, 100,000 años existía la vida y todo sucedía sin que tuviéramos conciencia, ¿no? Lo sabíamos, pensábamos que la vida era un tema relacionado con dioses y que si la gente muriera porque había hecho algún pecado o quizás había actuado no conforme a la ley, de pronto se daban castigos y interpretaban la enfermedad como eso, un castigo. Pero siempre ha existido y con el paso del tiempo la gente fue tomando conocimiento, entendimiento y conciencia y fue viendo de otra manera todo esto. Entonces dejó de ser algo religioso y empezó a ser como algo más natural y la gente se dio cuenta que se enfermaba gracias a ciertas actividades o regresaba a la salud gracias a ciertas actividades como por ejemplo los alimentos. Y hoy que platicaba tras bambalinas con Erika, pues que este es un programa que inicialmente nació con este tema de la comida. La comida lo es todo, ¿no? Sí. Porque la salud, podría decir, antes de hablar de la descodificación de algo, la salud tiene que ver con lo que comemos, ¿no? Uh-huh. Entonces se descubrió en su momento eso, ¿no? Que lo que comías te hacía bien o te hacía mal. Pero fue tomando conciencia y de pronto descubrieron cosas a la par de la tecnología, que había seres microscópicos que te ayudaban para sanar o lo contrario, coadyuvaban hasta la muerte, ¿no? Los virus, las bacterias. Entonces, siempre el conocimiento ha estado en relación con nuestros vínculos de nuestra relación con nuestro ser, con nuestra existencia y en la enfermedad. Cuando me preguntan qué entiendo por la enfermedad, yo les pido que hagan un salto cuántico y visualicen a sus abuelos hace 100 años. Y si les hubiéramos dicho, porque yo vengo de una familia de boticarios, porque no se les puede decir farmacéuticos, en los años 20, en 1900, no se llamaba farmacia, eran boticarios, ¿no? Exacto. Y te daban cosas naturales con químicos y todo, era una mezcla rara, ¿no? Los boticarios de antes. Y que les dijeras, oye, fíjate que tu enfermedad es una somatización. Si mi abuelo o mi abuela me escuchara, creo que me diría, estás castigado, vete al rincón, no estás fumándote algo porque eso no, ¿qué es eso? Sí. Lleven a este niño a algún lado porque está mal, ¿no? Porque no está desvariando, porque no está en la conciencia de la gente, no lo veía, no lo conocía. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud dice el 70% de las enfermedades son somatizaciones. La gente lo entiende, pero lo entiende a un nivel muy básico. ¿Qué es la enfermedad? Es una respuesta, una adaptación de todo lo que sucede en el individuo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con una enfermedad? ¿Qué hay atrás de una enfermedad? Toda una historia de programas que vienen desde que existimos para mantener a las personas en un estado que es un término que quedé con Erika, que iba a hablar de cosas coloquiales, pero no lo puedo dejar de sustraer porque es médico. Si hay médicos que nos estén escuchando, la palabra se llama homeostasis. Uh-huh. ¿Qué es la homeostasis? Mantener el equilibrio del cuerpo. Entonces, todo el tiempo el cuerpo está enfermando, porque ese es el primer paradigma que hay que trabajar antes de entender la enfermedad. La enfermedad no es un mal. Es una respuesta adaptativa, es una respuesta de tu cuerpo, de lo que está viviendo. Y todo el tiempo tenemos estímulos. ¿De qué tipo? Estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos, por ejemplo, ahorita, ¿cuál fue tu comentario? ¿Cómo te va con el calor? Y bueno, pues no me va muy bien. Ahí hay un estímulo. Sí. ¿No? Si me preguntas a mí, ¿cómo te va con el frío? Pues no muy bien, no me gusta. Entonces te pones triste. Todo el tiempo está teniendo respuestas tu cuerpo y todo el tiempo está dando respuestas. Por ejemplo, ahorita estoy sudando yo porque hace calor. Ahorita que pusieron el aire dije, bueno, ya no voy a sudar tanto, ¿no? Sí, qué rico. Pero ya está más rico, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando de pronto hay otros estímulos diferentes, como por ejemplo el tráfico? El tráfico y un estímulo especial. ¿Cuánta gente en esta ciudad está estimulada o se está de alguna manera enfrentando día a día a estímulos fuertes de estrés? Uh-huh. Entonces, ¿qué es estos estímulos? Sobreestreses, estreses. Y entonces el cuerpo responde y hace adecuaciones. Entonces la enfermedad tiene que ver con una respuesta. Tú iniciaste de manera muy precisa un diálogo. Pues sí, el cuerpo está dialogando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 cerebros. ¿Cuáles son esos 3 cerebros? Uno, el cerebro de la voluntad, que es el cerebro humano. ¿Y qué es este cerebro? Mira, por ejemplo, yo quiero ver qué hora suena mi celular y levanto el celular porque mi voluntad, mi sistema neurológico me lo permite. Ese es un cerebro que controla esto. Pero el cerebro arcaico, el cerebro biológico, el que enferma, no lo controlamos.
Yo no puedo detener los latidos de mi corazón. Yo no puedo detener que mi cuerpo envejezca. ¿Por qué? Porque hay algo más y no es una entidad fuera de tu realidad. Es tu cuerpo. Uh-huh. Piensen un poquito a la audiencia. ¿Qué hacen cuando se van a dormir? Yo, por ejemplo, cuando me hice esta pregunta, me entró así como una especie de pánico porque dije, ¿qué va a pasar? Porque pensemos un poco. Y cuando te vas a dormir, ¿te preocupas de quién se va a hacer cargo de tu respiración? No nos ponemos a pensar eso. No, claro, solo duermes y ya. Solo duermes y ya das por hecho eso. Pero ¿y entonces quién se encarga de respirar, de los latidos del corazón, de que no te ahogues con una flema? O sea, y empiezas y dices, ¿y quién se encarga de todo esto que acabo de desayunarme? ¿A dónde va a ir a parar? O sea, ¿quién hace eso? Tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, el cuerpo humano tiene un organismo que todo el tiempo está haciendo respuestas. El problema es los términos. ¿Por qué? Porque le pusimos un término que es como la muerte. Generalmente, enfermedad, muerte, está relacionado con el mal. Sí. Pero eso es una creencia. Sí. Y las creencias van cambiando. Por eso inicié con este ejemplo de cómo fue cambiando tu relación con la enfermedad en base a tu conocimiento. El cuerpo humano todo el tiempo está respondiendo. Todo el tiempo. Es más, podríamos estar dormidos una semana y el cuerpo sigue trabajando. Ese 95% que dice la ciencia de que el cerebro humano está dormido, no está dormido, está trabajando. Y es el cerebro biológico, a lo que nosotros en descodificación le llamamos el cerebro arcaico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da una enfermedad? Porque hay un sobreestímulo. Lo normal es, pongámonos, por ejemplo, tener hoy una visita inesperada y bueno, pues te preocupas porque esa visita tiene que comer, se le tiene que dar de beber y entonces te apresuras, ¿no? Y bueno, pues tienes un estrés tolerable y más si fueron ustedes, van a cocinar y de alguna manera ese estrés es manejable. Uh-huh. Y dices, bueno, pues ya esa visita que llegó inesperadamente a mi casa ya la pude manejar. Pero imagínate que llega a tu casa una familia de indigentes, porque tu familia, y tú en tu libro lo has hablado sobre todas estas cosas, fueron expatriados, ¿sí? Y te llegan 20 personas que no solamente les tienes que dar de comer hoy, sino te vas a hacer responsable de ellos. Ahí hay un sobreestrés. Sí. Y esos sobreestreses tienen consecuencias, porque estamos sobreestimulados. Salud. Si algo le resonó a ella, pues ¿verdad? Ahí es. ¿Por qué estornudaste? ¿Por qué estornudaste? Vamos a ver. Eso es para otra ocasión. Pero el punto es, hay de estreses. Uh-huh. ¿Qué es lo que conocemos como enfermedad? Es cuando el cuerpo está hablando de que hay un sobreestrés. Y si se mantiene ese sobreestrés es porque el conflicto está. Entonces, ¿qué entendemos hoy como enfermedad? La enfermedad es una respuesta y una canalización, por decirlo de alguna manera, uh-huh, de una experiencia de un ser humano. ¿Cuál? Una experiencia que no ha podido manejar. Pensemos un poco. Te sacas el gordo de la lotería. Uh-huh. ¿Generará enfermedad? La felicidad no genera problemas. Sí. ¿Dónde son el ámbito de las respuestas del cuerpo que generan esta respuesta? Cuando hay problemas. ¿Y qué tipo de problemas? Las que ustedes quieran. ¿Cuáles son? Problemas de dinero, problemas de pareja, problemas de soledad, problemas de abandono, miedo, ¿no? Mucha gente, sobre todo, hay un síndrome muy bonito que se llama el síndrome de Ulises, que es el síndrome de la gente que ha sido expatriada. Esta gente que de alguna manera fue expulsada de su país porque hubo una guerra o porque hubo un problema de expropiación de tierras, etcétera, por parte del gobierno. ¿Qué es lo que genera en ellas? Una incertidumbre, ¿hacia dónde voy? Y además un miedo, uh-huh, que de alguna manera se va a reflejar en una preocupación constante de estar en peligro. Sí. Y eso no es normal. Piénsenos un poco. Cuando tú estás en tu día a día, te levantas y no estás pensando que te vas a morir. Un pensamiento es como una vibración, ¿sí? Hay científicos, y me imagino que en algún momento lo has de haber tocado con alguno de tus invitados, y si no, pues hay videos en YouTube sobre esto, donde la gente
pone música y estimula de alguna manera el agua, ¿no? Entonces pones estímulos de música clásica y el agua se comporta de una manera, pero si pones música, no sé, de metal, ¿no? Por ejemplo, va a tener otra respuesta. Todo esto es lo que le pasa a todo el cuerpo. Todo el tiempo está habiendo un reflejo. Entonces imagínate ese tipo de estímulos cuando hemos perdido, por ejemplo, un ser querido, o cuando de pronto hemos perdido una empresa, o peor, cuando apostaste, como por ejemplo que me pasó recientemente en una consulta, una persona que había perdido todo su patrimonio, ¿sí? Y en un instante su vida cambió, porque de eso son los ingredientes para un problema de una enfermedad. Un instante que cambia tu vida. Exacto, lo que detona. Entonces imagínate qué tipo de problemas. Y son problemas que no son de la vida cotidiana, son cosas extraordinarias. El accidente de tu familia donde perdieron 2 o 3 personas la vida, son cosas que marcan. Sí. Y que el ser humano no está preparado para eso. Las enfermedades reflejan en la mayoría grandes acontecimientos. Sí. Por eso mucha gente, cuando empieza a investigar un poco de descodificación, habla de que son las emociones, pero no son emociones nada más. También son recuerdos, ciclos. Generalmente la gente que se dedica a esto asocia que hay un problema y después viene una enfermedad. Pero no siempre es así. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. La vida tiene ciclos, ¿sí? Todo el tiempo la vida tiene ciclos. El primer ciclo son los ciclos de 28 días que cualquier mujer tiene. Cada 28 días hay un ciclo parecido al ciclo de la luna, ¿sí? El ciclo de las células, el ciclo de la sangre, el de los huesos. Todos tenemos un tiempo. ¿Y qué sucede cuando hay un problema de este tipo y no genera una enfermedad? Pensemos un poco. Podré olvidar el que alguien, que eso es muy común, porque ese es el mal de esta sociedad, que haya sido transgredida su espacio vital, ¿no? De una mujer, ¿podrá olvidar? ¿Dónde se va eso? No se olvida. Sí. Y se queda ahí guardado. Y quizás no generó la enfermedad, porque este es el problema. Pensamos que la enfermedad solamente es algo biológico, y no. Existen, lo que tú dijiste, estas enfermedades que vas al doctor y dices, oye, pero es que me duele. Uh-huh, me siento y te haces pruebas y dices, pero el doctor te dice, ¿estás bien? Sí. Pero a mí me duele. Pues esas son enfermedades que son funcionales. Entonces existen una serie de manifestaciones, no nomás las enfermedades orgánicas, las que las personas van a manifestar, como por ejemplo problemas psicológicos, problemas de comportamiento, ¿sí? TOCs, ¿sí? Hasta llegar a problemas psiquiátricos. Entonces, las formas de manifestar un problema son variadas. Entonces, uno piensa que una emoción va a decantar en una respuesta, pero no siempre es, porque se puede ahí quedar guardada. Entonces, ¿qué pasa? Después de un ciclo, ¿sí?, va a volver a venir un recuerdo, dadas las circunstancias y sobre todo los tiempos, y se va a abrir esa memoria, y quizás no sea un estímulo reciente, sino un ciclo que lo despierte y se genera una enfermedad, porque la vida tiene ciclos. Entonces, la enfermedad es algo muy complejo. Uno de estos maestros que de alguna manera me educó, me dio a entender que esto era como si fuera una maquinita de vapor, ¿no? Imaginemos, haciendo alusión al tema de la cocina, ¿qué pasa si pongo unos frijoles en un olla express? Se cocen muy rápido. ¿Cuánto tiempo? 22 minutos. Exacto, ¿dónde te lo tienen el tiempo? Claro. Ahora imagínate esos 22, pero lo ponemos más tiempo y no bajamos la flema de la lumbre, ¿sí? Esa tensión que va a pasar. Claro, está ya la... Sí, no, bueno, ponle una hora y va a quedar todo... Sí. Brillando el techo. Sí. Esa es una enfermedad. Sí, sí. Un sobreestrés donde el cuerpo tiene que hacer una válvula de escape de esas emociones. Oye, yo había visto, leyendo un poquito de tus maestros también, acerca de un diccionario de las enfermedades. Y a mí me voló la cabeza porque decía, es que aquí está todo lo que podemos pasar en cuanto a enfermedades, ¿no? Que si dolor de cabeza, que si cáncer en un seno, que si la rodilla izquierda o la derecha. Sí. Es una cosa impresionante. Quisiéramos que la gente pudiera comprender cómo es que alguna situación por las que atraviesa el ser humano puede detonar en una enfermedad física.
¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podemos entender? O la gente que no sabe y que está aquí escuchándonos, ¿cómo puede entender que si ella no se atiende de una situación emocional puede detonar en una enfermedad física? Es bien sencillo y a la vez bien complejo. Sencillo que se los explique, complejo de poder pensar que el cuerpo es así. Pero ahí va. Todos los que están aquí escuchándonos no nos están sintiendo. Nos están escuchando. Estamos hablando de personas auditivas. Y sí, porque también hay un programa de tele aquí. Uh-huh. Esas personas van a tener una conciencia visual. Sí. Todos tenemos conciencias diferentes. Algunos escuchamos. Por ejemplo, ahorita si se dieron cuenta, mi lenguaje estaba yo hablando y no las estaba viendo. Me estaba conectando con un imaginario. ¿Se dieron cuenta? Uh-huh. Porque estoy contactando emociones, situaciones, ejemplos, ¿sí? Entonces ahí estoy contactando emociones. Esos son los kinestésicos. Y así. Entonces, ¿qué sucede? Una enfermedad está hecha de una personalidad. Estos libros hablan de generalidades, pero nosotros no somos un libro. Nosotros somos un contexto de herencias familiares, temperamentos, carácter, personalidades, momentos. No es lo mismo la enfermedad de un chico, no, por ejemplo, tu hijo, uh-huh, está aquí con nosotros. ¿Qué edad tiene? ¿20? 19, 21. No es lo mismo la 21. A él no le preocupa esto. Pero cuando llegue a nuestra edad va a estar así. Solo entiendo por qué me duele esto, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Si yo estuviera así, yo me recuerdo cuando tenía esa edad y mi mamá me llevaba también porque tenía un programa, mi mamá, de belleza, sí, y yo veía cómo las señoras hablaban y a mí no me importaba. Pues, ¿qué es eso, no? Sí. Porque cada quien tiene un interés, los intereses van siendo diferentes, las épocas son diferentes. Entonces, una enfermedad es el resultado de una serie de precisiones de un individuo. ¿Y cuáles son? Las que esté viviendo. Por ejemplo, hay gente que va a estar... La palabra me gusta mucho porque es una palabra muy fuerte, encarnada. ¿Qué son personas encarnadas? Personas emocionales. El cuerpo, si lo vemos, tiene una división. Todo lo que es de la parte de la garganta hacia abajo, todos los que tengamos de alguna manera algo que ver con una enfermedad que está de la garganta para abajo, son personas que están más conectadas con su cuerpo, porque son más emocionales. Pensemos un poco, una persona que tiene un problema estomacal es una persona digestiva. Uh-huh. ¿Y qué es una persona digestiva? Tiene temperamento, tiene carácter. Y no es lo mismo el temperamento de una persona digestiva al temperamento de una persona auditiva. Y entonces hay un camino, hay una predisposición de canalizar un estrés, una emoción igual hacia, exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, si yo hablo, me siento yo detenido, porque pues yo quiero ir al programa de Fabiola y no me da fecha, y yo quiero ir a hablar y no me da fecha. Ay, qué mala eres. Sí, esa Fabiola no me da fecha, ¿no? Y me siento detenido, yo quiero ir a platicar y ya sé que es muy bueno su programa, pero yo quiero ir, no me da fecha y yo quiero ir. Esta sensación de no avanzar, ¿dónde lo voy a sentir? ¿En mis oídos? Las piernas. Sí. Ah, caray. Sí, porque no puedo avanzar, ¿no? Pero si de pronto estoy en el programa, ¿no? O Fabio al revés dice, ¿para qué lo invito si no me ve los ojos? ¿No? ¿Para qué lo invito si ni viene? Está ignorando. Ni viene, ¿o no? Exacto, ¿no? ¿Dónde va a sentir esa sensación de no ser vista? ¿En la espalda? No. ¿Sí? Toda emoción es un reflejo que se va a impactar en una parte con la que está relacionada. Eso fue lo que se descubrió. Cada emoción, cada situación va a impactar una parte de tu cuerpo, según lo que estés viviendo. Siempre. No hay modo de que le evadas. No, porque todo el tiempo estamos teniendo emociones. Por ejemplo, un día me llegó una señora y me dijo, quíteme el enojo. Ok. ¿Cómo te voy a quitar el enojo? Sí, ¿se puede eso? Porque yo tengo 2 que 3 atorados. Se puede eso y ahorita hago fila. Gracias a esas emociones básicas que son matea, miedo, amor, tristeza, enojo, ¿sí? Asco. Todas estas emociones son básicas para gestionar lo que vas viviendo. Imagínate no poder estar triste.
Sería como un problema psiquiátrico. Tenemos que manifestar un problema cuando algo nos duele y puede ser tristeza. Pero cuando hay una injusticia, imagínate que no pudieras expresarla con el enojo. Sí. El problema no es no vivir las situaciones. El problema es que no se manifiestan, se contienen. Ese es el verdadero problema, que se quedan contenidos. Fíjate que yo hace algunas semanas, y bueno, ya lo ve uno con otra conciencia distinta, ¿no? Porque, bueno, yo tuve un acontecimiento en el que había estado como precisamente eso, ¿no? Guardando una situación y no la decía. Y el día que ya me atreví a decirlo, no me salían las palabras. O sea, haz de cuenta que en ese momento me quedé afónica. Era un ronquido así terrible que yo decía, ¿de dónde sale esta voz así de...? porque no lo puedo expresar, ¿no? Se me cerró la garganta y estaba yo diciendo lo que estaba pensando en ese momento. Y no, era cada vez, haz de cuenta que me estaban poniendo algo aquí, y me sentía que me estaba ahogando. Pero era así de que ahora lo suelto, ¿no? Para que ya se me ¿Y a qué te dedicas, además de escribir y ser chef? ¿No hablar? Sí. Uno no se enferma de las cosas que no usa. Sí. Enfermas de tu personalidad, está asociada con una parte de ti. O sea, todos los que nos dedicamos a hablar, es más fácil que tengamos un problema de laringe, sí, que un problema. Por ejemplo, ve mis músculos, o sea, como yo no hago fuerzas, se caen. O sea, no creo que vaya a tener un problema muscular aquí. Sí. Pero me tocó un día una señora, ¿no? En mis primeros casos, cuando empezaba yo a compartir esto, estaba yo en Guadalajara, llegó una señora y me dijo, tengo artritis. ¿Y de qué será la artritis? ¿De qué quiso hablar? No, ¿sabes cuál era la historia? La señora tenía una empresa, o tiene, porque todavía tengo contacto con ella, una familia muy linda de Tampico. Tiene una empresa que hacía uniformes. No sé si todavía la tenga la señora. Y tuvo un problema. Y su problema era que tenía que hacer como una especie como de excedente de producción, porque tenía que ganar más dinero, porque tenía una emergencia, algo muy importante donde se decidían cosas importantes para su familia. Y ella quería contribuir. Y ella quería hacer más. Y aunque ella era la dueña, ella me dijo, literal, me puse a coser con mis costureras, ¿sí? Y entonces la mano no le daba más. Y si ves, el estrés, la tensión, el artritis, para ahí es el conflicto de no poder dar más. Y ese es lo que no dice la descodificación. Los libros de descodificación no los recomiendo mucho porque eso, para los que nos dedicamos a esto, puede entorpecer un poco. O confundirnos. Sí, porque no es que busque, dice el libro esto, entonces a ti te pasa eso. No, es entender la historia. Y entendí con esta historia que ella quiso hacer más, pero sus manos no podían. Estaba queriendo realmente trabajar mucho para generar ese dinero. Pero la historia no termina ahí. Porque eso es lo que nosotros conocemos como el conflicto que detona una enfermedad. Pero enfermedad, para la gente que nos está escuchando, este es una perla de sabiduría. La enfermedad es algo que ya viviste antes. ¿Y sabes por qué? Porque esta mujer había tenido en su infancia la pérdida de su padre por un problema de dinero. Entonces, lo que vivió de la infancia estaba asociada con lo que estaba viviendo. Entonces, lo que no quería perder o vivir de nuevo es una pérdida. Porque este esfuerzo que estaba haciendo era para evitar perder a alguien importante en su familia. Entonces, los conflictos que se dan son cuestiones que de alguna manera se quedan como memorias. A esa parte, cuando ella lo vivió, nosotros la reconocemos como fase muda de la enfermedad. Es la primera etapa. Ahí no se dio un síntoma, pero se dio algo que se llama programación. Si hay gente que me está escuchando en el panel y si tienes oportunidad de invitar a gente, yo te puedo recomendar a un chico que fue alumno mío que es muy bueno, o a otra chica, aunque ella no está aquí, que son muy buenos en programación neurolingüística. La PNL, lo que se descubrió cuando se emergió y se ofreció al mundo, es que el cerebro se programa. Sí. Todo el tiempo tenemos programas, en pocas palabras, porque no es una plática de PNL. Y aunque no soy tan especialista, pero lo que te puedo decir es, todo el tiempo el cerebro humano se programa para próximas situaciones, para próximos eventos. Entonces lo que vivió ella fue un trauma que la programó. ¿Y qué sucedió? Cuando se volvieron a dar circunstancias muy parecidas dentro de su experiencia muy particular, lo manifestó con un síntoma. ¿Y cuál es? El problema de las manos. Sí. Y las manos están asociadas con el trabajo.
Entonces, ¿de qué se va a enfermar una persona? Pues relacionada con su experiencia personal, con sus creencias, con sus valores, pero también con sus habilidades. Sí, sí. Por ejemplo, el doctor Celan tuvo un problema de laringe. Me parece obvio y lógico. ¿Por qué? Porque él habla y además canta. Sí, exacto. ¿No tenía ese problema de Luis Miguel también en algún momento? Imagínate. Oye, Edgar, ¿y tú qué le recomiendas entonces a la gente cuando pasa por una situación de estrés? Mira, Que eso es inevitable. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros vamos y tenemos un problema, por ejemplo, de... ¿Usted le viene la muela? En automático inmediatamente te vas al dentista. Pero cuando tienes un problema de que te acaban de asaltar o acabas de tronar tu matrimonio o acabas de tener un problema de pareja, tú no vas a terapia. La gente tiene esta creencia, porque son creencias, de que la terapia es para locos. En primer lugar, lo que conocemos como locos son enfermedades psiquiátricas y esos no van al psicólogo. Exacto. La psiquiatría se encarga de enfermos que están completamente fuera del orden de lo normal. La psicología, la terapia es un trabajo para ir a gestionar precisamente experiencias humanas y que todo el día estamos viviendo eso. Y más en una sociedad tan polucionada como la que vivimos. O sea, todo el tiempo estamos con estreses. Y desafortunadamente esa parte es la que más nos cuesta, ¿no? Porque también decimos, por creencias, es que no tienes que estar externando lo que sientes. O sea, no lo cuentes, no. Es más, no sientas nada porque no se te tiene permitido. Hay que ir a hacer un trabajo terapéutico. Sí, eso es lo que yo le recomendaría a la gente. No tanto para no enfermar, sino para tener una calidad de vida. Pero cuando hay eventos tan fuertes, ¿sí? Si ya tienes una enfermedad, lo que le invito a la gente es, obsérvate, ¿qué sucedió antes de este evento? Sí, imagínate que tienes, por ejemplo, un problema hoy y que tiene relación el síntoma con la magnitud que hayas vivido. No es lo mismo, por ejemplo, en el sistema digestivo, haciendo alusión a lo que ustedes se dedican, que es la comida, no es lo mismo un afta que un cáncer de colon. Imagínate la experiencia de un cáncer de colon con relación a una afta. Sí. Sí, es muy diferente. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando la gente, porque algo que yo trato de, como de conducir cuando me hablan sobre la enfermedad, yo no les doy respuestas a la gente. Esto significa esto, no, porque es como ser muy paternalista a nivel de conocimiento. La invitación es que hagas una reflexión. Nosotros no los que somos personas orientadas a trabajar con las emociones de las personas, no somos gurús ni somos magos, somos gente que escucha, pero sobre todo que invita a la gente que se escuche. Entonces, ¿qué pasa? Decirte que tienes hoy un problema, por ejemplo, de, no sé, una pielonefritis o tienes COVID, no es decirte esto significa esto en tu vida, sino ¿qué viviste hace unos meses? ¿Sí? Que fue algo doloroso para ti. Y van a encontrar las respuestas. Sí, sí. Siempre hay una respuesta. No, la enfermedad no es tan rápida. Hay ciertas enfermedades que son muy rápidas, por ejemplo las digestivas, pero un problema pulmonar se toma cierto tiempo, un problema muscular igual. Entonces es una respuesta en base a una experiencia que haya vivido la gente. Claro. Fíjate que de repente a mí me pasa cuando, ya sabes, es que me duele el estómago, es que algo me cayó mal. No me cayó mal la comida. A ver, ¿con quién comí? ¿Qué pasó antes de que comiera? Como que ya empiezas a indagar por otro lado, ¿no? Porque antes era nada más, es que seguramente algún alimento estaba mal y ya me hizo daño. Pero muchas veces es, ¿qué situación estaba yo pasando en ese momento, ¿no? Al momento de estar comiendo este alimento, que después detonó en que me siento fatal, ¿no? Y puede haber personas, tomando este ejemplo, que puedan decir, no, a ver, no me salgas con eso, Edgar. O sea, un accidente es un accidente. Si te caíste, de la enfermedad de que te rompiste un hombro es porque te caíste. No. La última pieza de un dominó que está así, en una fila, la última fichita es el golpe, o el accidente, o lo que comiste. Claro que coadyuva lo que comes, claro que coadyuva lo que dices, pero al final hay una serie de cadenas, es una cadena de situaciones que desembocan en un síntoma. Entonces, lo que comemos, lo que vivimos, todo se va concatenando hasta que haya una
manifestación. La palabra técnica es proceso de conversión orgánico. Sí. O sea, una enfermedad hace una transformación y se manifiesta en un síntoma. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso es la invitación a escuchar a tu cuerpo, pero más que escucharlo, es también verte y decir, ¿qué está diciéndome el cuerpo? Es un cambio de paradigmas bien interesante, porque ahora la enfermedad, cuando hacemos este tipo de abordamientos, no es algo malo. Uh-huh. Es más, nunca ha sido la enfermedad un problema. El problema es el tipo de vida que estamos llevando, que nos lleva incluso a la muerte. Uh-huh. Entonces, una enfermedad es eso, una necedad de estar repitiendo algo hasta que enfermamos. Sí. Oye, Edgar, la gente que acude a ti, ¿qué encuentra? Cuando piden alguna sesión, no sé si llamarlo sesión o consulta. ¿Qué obtiene? Llega contigo, te dice que tiene algún malestar, ¿y cómo comienza una terapia? ¿O cómo es tu trabajo o tu labor con las personas? Depende. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Y que también esto es clarísimo, ¿sí? Esto me preocupa porque hay mucha gente que está enojada en el público. La sociedad mexicana está enojada, la sociedad mundial está enojada. Entonces todo es demandas y tú no tienes derecho, ¿quién te dice? El cuerpo humano no tiene dueño, ¿sí? No le pertenece a los médicos. Tanto una mujer medicina de un pueblo, ¿sí?, como una persona que haga biomagnetismo, o una persona que haga constelaciones familiares, o una persona que haga un método de sanación cuántica, pasando por, naturopatía, hasta llegar a descodificación. Los medios son lo de menos. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a decir, porque la gente dice, es que si tú hablas de la salud, tienes tu permiso de la COFEPRIS, tú eres doctor. No, la medicina no es dueña de la salud. La salud es un tema psicoemocional orgánico. Uh-huh. Entonces lo puede ver cualquier persona. Sí, o sea, está perfecto que yo tenga un título, tengo un doctorado en oncología, pero cuando llegas y te dice el doctor, te vas a morir, tienes 3 meses. Oh, qué bueno. Entonces tuviste toda una maestría para decirle a la gente que se va a morir. Pero a él no lo demandan, ¿sí ves? Y uno, cuando quiere escuchar a alguien que tiene un cáncer, ¿dónde están tus permisos? Porque el problema no me dedico a ver el cuerpo lo toca y lo trabaja los médicos. Sí. Yo veo la experiencia atrás de esa experiencia. ¿Y cuál es? Las emociones. Sí. Entonces, cuando me llega un paciente, por ejemplo, de cáncer, yo no trabajo el cáncer, trabajo al individuo y qué es lo que vivió. ¿Y sabes qué pasa? Lo primero que hay que trabajar es esa preocupación que va a morir. Es estabilizar a la persona. Claro. Porque vienen con un miedo enorme. Angustia, a morir. ¿No? Estabilizar. Depende de cada quien. Y si viene una persona que ha sido maltratada, pues en ese momento a lo mejor viene con mucho miedo, o quizás viene con un ataque de pánico, o todo lo contrario, con un enojo muy contenido. Es lo que nos vaya diciendo. El paciente o el consultante es el que dirige la sesión. Siempre. Bien. Pero ¿qué es lo que busco? Uno, informarle. Porque aunque esto aquí en México ya es muy conocido, hay lugares como por ejemplo Cuba o Argentina, por sus condiciones de vida, o sea, pagar un servicio médico, por ejemplo, en Cuba es casi imposible. La descodificación le dio como una luz y como una oportunidad a tantos cubanos, porque ellos, siendo médicos, no podían pagar, ¿no? Porque tienen muy buenos médicos en Cuba. La gente no podía pagar los servicios médicos, o quizás no podían acceder a tanta información a nivel médica como en otros hospitales, como en Estados Unidos, y optaron también por la descodificación para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. ¿Y qué sucedió? Pues que en lugares donde no hay mucho dinero para pagar servicios porque no hay recursos, sí, la descodificación fue una opción. Entonces hay muchos países que utilizan la descodificación para poder ayudar a las personas que tienen enfermedades. Entonces aquí en México, aunque hay mucha gente que ya lo conoce, todavía de estos 120, 30 millones de habitantes, somos la minoría. Sí. Entonces es empezar a acompañar a las personas y a entender lo que provocó la enfermedad. A eso me dedico, a ir entendiendo y acompañándolos. Oye, Edgar, ahorita que tocas ese punto, ¿cómo puede la gente saber a quién acercarse? Porque si bien es algo que no está, como bien lo dices, no eres un médico como tal. Claro.
¿Cómo puede identificar las personas a dónde acudir y que digan, híjole, es que él realmente sí me va a ayudar a poder entender lo que estoy viviendo, o alguien que no tiene la experiencia y termina confundiendo más a una persona? ¿Cómo puede saber la gente si yo me acerco a un consultorio o busco en internet la palabra terapia emocional o biodescodificación y caigo en manos de un charlatán? ¿Cómo puede la gente saber si es o no es? Mira, afortunadamente hay mucha gente que ya se dedica a esto. Cuando yo empecé, pues éramos de las primeras, yo te puedo decir que éramos como unas 30, 40 personas que iniciamos todo esto hace 15 años, y hoy hay muchísima gente. Yo creo que la terapia no trata solamente de conocimiento, trata de hacer una buena relación con la persona, ¿sí? Entonces, si en la sesión, ¿sí?, la primera sesión, la persona se siente, y que también es importante decirlo, porque lo que pasa en un escenario de una consulta, todo y absolutamente todo tiene que ver con el paciente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si yo le caigo bien o le caigo mal, tiene que ver con su historia. Entonces, ¿qué sucede? Claro. Si yo creo, o sea, esta sesión de crear un ambiente de confianza y él se siente confiado, ¿sí?, y hacemos una buena cofradía, una buena relación, eso es lo más importante. Además de que obviamente pues haya una institución o conocimiento que lo avale, pero lo va a ir viendo. Para mí es un poquito la calidad y la forma de trato de quien lo vaya a atender. Y si esa persona siente confianza a la otra, es un buen indicio. Porque mira, conozco mucha gente que conoce muy bien todo esto, pero si no hay buen acompañamiento o un buen vínculo con la persona que está haciendo la consulta, de nada sirve. Claro. Porque esa persona va a hablar de sus demonios, exacto, de sus fantasmas. Entonces imagínate, una mujer que ha sido maltratada y que va con un terapeuta hombre, ya es todo un reto. Sí, sí, claro. Y de pronto hablar de todo lo que ha vivido. Y si ese terapeuta o ese consultante, esa persona que está haciendo como acompañante, no inspira esa confianza, por mucho que sepa, ¿no? La terapia no es conocimiento nada más. Y obviamente el terapeuta tiene que ir a terapia. Yo voy a terapia. Y no voy a terapia de descodificación, utilizo otras técnicas, terapia de trauma o terapia de sistemas familiares, pero al final cada quien va ubicándose. No necesariamente tiene que ser la línea, pero al final todos necesitamos terapia. Claro. Entonces no solamente que sepa, sino que se cuide también el terapeuta. Sí, y esta parte de la confianza y que te sientas en ese entorno en el que puedes hablar de lo que sea. Yo creo que desde ese momento empieza como esa nueva programación, ¿no? También de nuestro cerebro al estar hablando abiertamente de las cosas. Y en qué momento, yo creo que al momento de estar indagando en toda la historia, ¿en qué momento nos podemos empezar a dar cuenta que estamos haciendo esas conexiones que nos van a llevar a reprogramar el cerebro para iniciar un proceso de sanación, que es lo que todos buscamos en esto? Esa palabra está muy interesante porque en un mundo de inmediatez, la sanación puede pensarse que es como agarrar mi celular, meterme a Amazon y comprar. Compro no sé, algo que está del otro lado del mundo, un libro o un vestido, y llega en una semana y ya está. Y ese es el problema de esta generación en la que estamos, que la inmediatez, la rapidez con las cosas, lo llevamos al tema de la terapia o al tema de cualquier consultante. Sí, porque esto no es solamente de la descodificación. Cualquiera que se dedique a dar un servicio o un acompañamiento humano está expuesto a esto, a que las personas demanden respuestas rápidas. Uh-huh. Y el problema es que podemos tener una sociedad muy polucionada en cuanto a los servicios logísticos, pero el cuerpo humano sigue siendo el mismo. No hemos dado un salto cuántico. Somos los mismos que hace 100, 200, 500 años. Entonces, si una persona se iba a tardar 2 semanas o 40 días en curarse una rodilla, por más que quieras, igual se va a tardar, porque el cuerpo tiene su propia lógica, sus propios tiempos. Yo creo que el tema es ir poco a poco. La sanación no es una acción, es un proceso. Y es ir llevando a los pacientes. Algo que sucedió con esta técnica cuando arribó a México, me daba risa porque me invitaron a que tomara descodificación, y me decía la chica, es que yo ya tomé descodificación, ya estoy descodificada.
Y yo, si tú te descodificas ya, con una descodificación ya. O sea, era como si me acaban de lavar el cerebro y ya, o sea, estoy libre de todo. Sí, porque aparte tendríamos distintas cosas a trabajar, ¿no? Todo O el sea, tiempo no es de vamos a que ya estar tengo viviendo solo un cosas. problema en mi vida y ya lo limpié y listo, ¿no? No, es un proceso. Entonces, la gente piensa que con una descodificación es igual que cualquier otro proceso. La diferencia entre la terapia psicológica y una terapia de descodificación es que la psicología trata precisamente el tema psicológico. ¿Sí? Y aquí no vamos a hablar con la persona, sino con el órgano. Claro. Y hasta puede la gente hacer ejercicio. Aquí desafortunadamente pues no estamos en vivo, pero sí te están viendo en esa cámara, mira. ¿así me están viendo? Sí. Pero yo no los veo. Ah, no, pues bueno, pero ellos sí están pendientes de lo que estás diciendo. Y aquí están Así, bueno, fíjate. Yo lo que le digo a la gente, hagan un ejercicio, ¿sí? Es más, tenemos 5 minutitos para hacer. Sí. Hagan un ejercicio, ¿sí? Que cierren todos sus ojos. Todos los que También quieran. nosotras cerramos los ojos. No, ustedes no, porque si no... No si puedo leer los pueden, comentarios. Tienes que contestar los comentarios. No, si quieren, hagan, cierren sus ojos y centren su atención en ese órgano, en esa parte de su cuerpo que tiene un problema. El que sea. Puede ser la garganta, puede ser el estómago. Y ya que ubiquen cuál es el que van a trabajar, pregúntenle, sin que ustedes intervengan y solamente escuchen, ¿desde cuándo estoy enfermo? ¿Desde cuándo estás enfermo? Y escuchen qué les dice su cuerpo. Y escuchen qué les va a ir resonando en su cerebro, en sus oídos sobre esto que les va a llegar como una respuesta. Y que también le pregunten al órgano para qué está enfermo, por qué enfermó. Y después, ¿qué es lo que necesita de mí para que él sane? Y si hacen esas 3 preguntas, pueden empezar a establecer un diálogo con su cuerpo. Esas 3 preguntas, como va a parecer como si tú mismo estás pensando en las respuestas, pero no, estás escuchando tu cuerpo y él te va a decir. Y de veras, háganlo. Ese es un protocolo que se llama diálogo con el cuerpo. La primera pregunta fue... ¿Desde cuándo estás enfermo? ¿Desde cuándo? Sí. La siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la tercera que me quedó muy, muy clara es ¿qué necesita para sanar? Por ejemplo, de Erika, si tú tienes ¿cuál es tu problema? Pues no, en realidad yo no siento ahorita ningún problema, pero ahorita que lo mencionas dije, ¿qué parte del cuerpo me duele? Dije, bueno, el estómago, ¿no? ¿Qué necesita de Erika? Sí. Y así. Y entonces, al final el cuerpo, ¿sí? Está haciendo un diálogo para que tú te atiendas. ¿Sí? Bien. Pero no es la comida, sino cómo vives, qué haces y sobre todo qué dejas de hacer. Y que el proceso de la sanación es eso, un proceso de ir cambiando formas, hábitos. Imagínate, este problema, voy a hacer un ejercicio contigo. Este problema de tu garganta, de que sentiste que se te atoraba, en tu infancia, ¿cuántas veces lo viviste? Todo el tiempo. Y entonces te das cuenta cómo en la vida adulta, ¿por qué escogiste esto? Muchos de los oficios que utilizamos, por ejemplo, o sea, yo tengo clarísimo que todos los que nos dedicamos a un tema, por ejemplo, políticos, gente del arte, o sea, artistas, cantantes, gente que se dedica a ser coach, ¿sí? De niños, había quizás un sueño de hacer esto, pero también una represión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestros oficios? Manifestar nuestras ausencias, nuestras carencias. Sí. Entonces, ¿tiene sentido esto que hacemos? ¿Tiene sentido que hayas sentido eso? Sí. ¿Por qué no sentiste un tema estomacal? Porque no es un tema, tú no eres tan estomacal, tú eres más del sistema respiratorio. El sistema respiratorio, el aire, las enfermedades del aire tienen que ver con la comunicación, con los intercambios. Sí. Y puedes preguntarle a tus ancestros de qué enfermaron.
¿No hay problemas de aire, problemas de respiratorios en tu familia? Sí, algunos, sí. Sí, y es más, ya cuando te vas hacia atrás y ya empiezas claro, porque eso es lo más interesante. Hoy yo te platico qué es lo que estás viviendo, cómo se manifiesta, pero ya te llevé un poquito más que en el pasado está conectado con tu historia. Pero ya cuando lo extrapolamos a un universo más grande que son los ancestros, pues claro que estás repitiendo historias. Sí. O reconectándote con lo que vivieron los ancestros. Mira, hay una niña en mi historia familiar que murió de una flema. Por eso te hice el comentario. ¿Y quién se preocupa cuando te vas a dormir de que se te tome una flema? ¿No? Sí, no. Y el día de hoy en mi familia hay un chorro de problemas respiratorios, me incluyo. Y que esa es la parte compleja, ¿no? Para entender de que podemos traer en nuestro chip integrada esa información ancestral con la que venimos ahorita a sacar estas cosas, ¿no? Estos síntomas, a lo mejor estas enfermedades. No todo es de nosotros, de este momento, ni de nuestra edad adulta, incluso ni de nuestra niñez. Muchas cosas pueden venir de antes, ¿no? Y hay que estar abiertos a entender esa parte. De los temas, ¿te acuerdas que platicamos que podía ser? También la gestación es crucial. Sí. ¿Cuánta gente viene y me dice, ay, es que tengo ataques de pánico? Y yo, o ansiedades o angustia. Y le digo, a ver, ¿y cómo fue tu gestación? ¿Cómo naciste? Con el cordón umbilical amarrado. Pues es una memoria. Sí. Oye, ¿y cómo curas eso? Porque eso no dependía de ti, ni de tu mamá. ¿Cómo curas una situación así? Hay un principio, ¿sí? Vivimos un mundo que puede ser transformado. No hay un mundo estático. Si fuera un mundo estático, fíjate el principio, ese es un tema muy filosófico. Si todo fuera estático y que no hubiera cambio, entonces no nos podríamos morir. No podríamos enfermar. Así el es. que nació enfermo será, porque no hay cambio. Sí. El que es saludable, pues se sacó el gordo de la lotería, siempre va a estar saludable. Todo el tiempo estamos teniendo cambios. Entonces, ¿qué sucede? Una enfermedad, esa es una manifestación y se puede cambiar. El tema no es el cuerpo, es ver qué lo está provocando. O sea, tú dices, oye, tengo un problema de digestivo, ¿no? ¿Qué tienes? Tengo colitis, ¿no? Y la colitis es una inflamación de cosas y enojos muy fuertes. La gente está enojada. Entonces viene y hace contigo consulta, haces que trabaje todo eso, que libere las emociones, todo lo que tú quieras. Llega y lo puedes soltar. Llega a su casa y se vuelve a enojar. Sí. Pues no. Exacto. Bueno, también es una manera de vivir, ¿no? Porque yo conversando con Fabi y viendo que Fabi le encantan estas cosas y estos temas y ella sabe muchísimo de todo esto, yo la veo así como relajada, en la buena onda, ¿no? Siempre súper dispuesta a poder entender qué está pasando con ella y lo mismo lo transmite, ¿no? Pero a mí me surgen un montón de dudas porque siempre estoy así como cuchillito. Oye, pero esto y aquello. ¿Y cómo entonces vamos a saber si me duele la panza porque comí algo que me hizo daño o porque hice un berrinche antes de salir para acá? Entonces, yo misma, oye, ¿por qué me pasa esto? Y soy mucho como, a ver, voy a investigar. Por eso es que me conecto mucho con la gente y a la gente le gustaría saber por qué no somos expertos en este tema y quisiéramos conocer acerca de... Pero va a pasar. Todo el mundo buscamos salud, pero ¿no? va a pasar. A ver, mira, si me están viendo... Ya un niño nace y ya te programa incluso y se mete a la deep web y todo eso, o sea... Sí, ya. Pero cuando salieron estas chivas hace 30 años, no sabíamos manejar. Cuando salieron las computadoras, no sabíamos, ahora es normal. Estamos aprendiendo. En 30, 20 años esto es normal, va a estar, forma parte del conocimiento de la gente. Es el devenir de la sociedad, siempre es eso. Ahorita lo que vemos como algo raro, de pronto va a ser algo común. Es normal. Y que así sea. Y va a ser, ya. Pues es un gusto, Edgar. Como siempre nos quedamos a la mitad de los temas. Oye, que me disculpe la audiencia, no quise ser nada técnico, porque no tiene caso hablar así tan claro, técnico. Sí. Fue muy como de estar en la cocina cocinando. Con peritas y manzanas, explícanos, porque como yo, mucha gente no sabemos nadita del tema y pues sí queremos saber siempre muchas cosas. Espero que pueda haber habido gente que le haya hecho sentido esto, porque esa es la idea. Fíjate que es curioso, porque cuando empiezan a escribir y de repente dejan de hacer comentarios, están al pendiente. Es cuando en verdad empiezas a crearles ahí que están pensando y no saben qué hacer, porque hay veces que están escribiendo mucho y ahorita es como... O sea, ¿qué pregunto? Está claro, ¿no? Estamos pensando está todos claro. en nuestras propias enfermedades. Tienes que venir. Sí, tienes que volver y tenemos que... Aquí. Presencial, por favor. Ahí te encargo. Que regreses con nosotros. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes y estar cada miércoles a las 12 en su espacio. Y bueno, ya saben que siempre trayendo para ustedes la mejor información, ¿no? Así Todas es. estas
estos temas que nos piden y nos escriben, así que pues no dejen de hacerlo, siempre vamos a tener muchas opciones para compartir con ustedes. Fabi, ¿algo más? ¿Dónde te podemos encontrar? Memoria Emocional. Así tal cual. Memoria Emocional es la página donde hace 8 años la iniciamos para hacer un medio de divulgación de este tipo de conocimiento que no puede ser alternativo, porque es como decir, aquí está el conocimiento general y nosotros somos como otra cosa, es el conocimiento humano. Okay. El conocimiento humano no es ni alternativo, ni holístico, a mí esas palabras no me gustan. No, es el conocimiento. El ser humano es creador de conocimiento y de información, entonces es una información. Okay. Una información que le puede ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque habla de emociones. Entonces, en Memoria Emocional, la página de Facebook, ahí te pueden contactar. Ahí está toda la información donde pueden hacerle alguna pregunta o contactar directamente a Edgar. Y si quieren libros y todo, ahí hay libros especiales. Muy buenos, por cierto. Sí. Dense una vuelta, porque hay algo ahí que les va a resonar y seguramente encontrarán algo que les va a servir mucho. Ahí me voy a echar un clavado también yo. Sí. Muchísimas gracias, Edgar. Es un honor y un gusto. Vamos a hablar del siguiente que la gente a ver si pide. Porque a mí me encantan. Los 2 temas que he platicado están lindos, pero el que más me gusta es de hablar sobre las memorias intrauterinas. Ese vamos a... Ya está. Es un hecho, ya lo comprometimos aquí presencial, ¿verdad? Todos. Pero bueno, aquí, vienes aquí. Presencial. Pero ahora sí sé que es a las 12, ¿no? Sí, no llegues 2 horas antes. Diciendo, a las 2, ¿verdad? No, a las 12. Bueno, pero bueno. Nací un mes antes, entonces siempre llego 2 o 3 horas antes a mis días. Sí, estaba aquí desde las 10 de la mañana, así que, pero ya la próxima va a estar aquí 5 para las 12, aquí va a estar Edgar, así que muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, un gusto. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Un Para al Aire. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Te esperamos en el siguiente programa.